Como cada año, reiniciamos nuevamente la lectura de la Torá. Cada Shabbat, cada viernes por la tarde al caer el sol, nos reunimos en nuestros hogares, en nuestras comunidades y cumplimos un maravilloso precepto que es precisamente la lectura de la parashá o porción del rollo correspondiente. Hoy estamos iniciando con Bereshit, el libro de Génesis, que representa, más allá de lo literal, la oportunidad de rediseñarnos todos y cada uno de nosotros. Imagínese usted que de pronto sale a un largo viaje, llega a un nuevo país, a una nueva ciudad, a un nuevo estado, donde usted no conoce absolutamente a nadie, ni a usted lo conocen. Muchas veces llegamos inclusive a imaginarnos cómo podría ser yo en mi mejor versión. Y es que muchas veces cuando nosotros vamos despertando nuestra conciencia a través del estudio constante de la Kabbalah, nos damos cuenta de que realmente nosotros no somos lo que queremos ser. Y únicamente estamos cumpliendo las expectativas de alguien más, de alguna figura tutorial que me dijo a mí cómo debería de hablar, cómo debería de comportarme, cómo debería de vestirme, qué debería de estudiar, de qué debería de trabajar, etc. ¿Y qué sucede? Muchas veces cuando nosotros nos percatamos, ni siquiera estamos siendo felices, debido a que por querer complacer precisamente a otras personas, nosotros nos olvidamos de vivir. Y ese es precisamente el riesgo o el peligro al que se puede enfrentar todo aquel que comienza a dar un paseo por el Zohar o por algún otro texto de sabiduría que nos lleva a la Kabbalah. ¿Por qué razón? Porque generalmente el ser humano es confrontado con el origen de todo su sistema de creencias. Es cuestionada la dualidad de lo bueno y de lo malo, donde no todo es un sí y tampoco es un no, donde no todos los contrastes se tienen que definir entre lo negro y lo blanco, sino en todo un mundo de posibilidades y probabilidades a las que nosotros podemos acceder precisamente para poder encontrarnos a nosotros mismos. Y es que muchas veces, si nosotros tuviésemos que describirnos, lo hemos mencionado anteriormente, imagínese usted la siguiente escena. Usted va a una entrevista de empleo, probablemente muchos de nosotros hemos participado de todo ese tipo de procesos. Y generalmente nosotros respondemos, ¿de qué forma? De manera que nuestras respuestas obedezcan a lo que quiere escuchar nuestro interlocutor. El interlocutor obviamente lo sabe. Sin embargo, si nosotros rompemos ese esquema, seguramente el resultado no va a ser favorable para nosotros. Porque a veces, realmente ser honesto no trae consigo siempre buenos resultados. Y eso es importante aclararlo. ¿Por qué razón? Porque imagínese usted, siguiendo con la misma escena, una persona va a buscar un empleo, pero previo a esto, seguramente tuvo un negocio, emprendió algún comercio, alguna empresa, no lo sé. Si esto lo coloca en su currículum, va a haber cierto grado de dificultad para que él sea colocado en una empresa. ¿Por qué razón? Porque los niveles evalúan precisamente que usted ya probó la libertad, y cuando una persona prueba la libertad, no vuelve a ser el mismo individuo. ¿Por qué razón? Porque a la primera oportunidad que usted pueda, nuevamente querrá salir a volar para materializar sus sueños. Y generalmente las empresas que quieren esclavizarnos. Quieren que nosotros tengamos jornadas laborales excesivas, para que la creatividad que forma parte del ser humano comience a decrecer, a disminuir, o muchas veces ni siquiera se interese. Y es que, como lo comentábamos en un inicio, cuando nosotros hablamos sobre las condicionantes sociales, recordará lo que se dictaminaba anteriormente en la época industrial, que una persona tenía que conseguir un empleo donde se pudiese mantener muchos años
hasta la pensión o la jubilación. Ese sueño hoy en día ya es efímero, porque aprendimos que muchas veces lo que se les entrega por pensión a nuestras generaciones pasadas es algo completamente raquítico, y ellos tienen que darse cuenta de que la decisión que tomaron en tiempos pasados fue equivocada. Mayor equivocación sería si nosotros repetimos lo mismo con nuestros hijos y los motivamos a que se esclavicen únicamente a una empresa, lo cual no es malo. Es importante adquirir una experiencia, pero la pregunta es, ¿qué hace la persona con sus ingresos? Vivimos en un mundo capitalista donde nosotros consumimos excesivamente, de manera desmedida y muchas veces parece que sin raciocinio. ¿Por qué razón? Porque siempre queremos tener más y más y más. A veces, cuando hay posibilidades económicas, ¿qué sucede? Año con año sale una nueva versión de determinado teléfono. ¿Y qué hacemos? Corremos a adquirirlo. ¿Por qué razón? Porque queremos decirle a los demás, yo tengo lo más novedoso, yo sí puedo, tú no puedes. Y aunque no se lo expresamos verbalmente, probablemente nuestras mismas acciones están mencionando esto. Es hora de que en esta nueva enseñanza, que comienza en este 5781 con la lectura del Bereshit de Génesis, nosotros nos rediseñemos. Al final del día está establecido también ahí en el Zohar que cada periodo, entre 6.000 y 7.000 años, hay una depuración en el mundo. Pero nosotros no tenemos que esperar a que llegue una depuración universal. Solamente tenemos que cambiar nuestra percepción, escapar precisamente de ese mecanismo que muchas veces mantiene a las conciencias adormecidas, donde le hacen creer que como ya trabajó usted una jornada muy amplia, tiene que descansar. ¿Y cuál es el descanso? Váyase al cine, váyase al teatro, póngase a ver Netflix, Blim, televisión, YouTube, etc. ¿Por qué razón? Porque al final del día, eso es lo que le genera cierto placer y cierto confort a cada uno de nosotros. Recordemos entonces que cuando nosotros volvemos a leer el libro del Bereshit, no solamente encontramos la historia de lo que ocurrió en los principios, porque debemos también de recordar, abriendo un paréntesis, que nos describe precisamente el Tanaj, que antes de que la Torá fuese entregada al pueblo de Israel, el Creador se había revelado a todas las naciones, a todo el mundo. Pero dice, ahí mismo, el Tanaj y el Zohar, que las naciones no quisieron. Así que lo que Hashem, el Creador, decidió fue seleccionar a un pueblo para que a través de él se pudiese mantener toda esta sabiduría y toda esta enseñanza. Ojo, seleccionar a un pueblo que no es exclusivo, porque como judíos también estamos llenos de muchos errores. También estamos expuestos a que el ego llegue a sobrepasarnos. Y por eso constantemente estamos recibiendo una y otra enseñanza. Precisamente, hoy que vamos a comenzar nuevamente el estudio del Bereshit, lo vamos a hacer desde una perspectiva también diferente, analizando, como lo hemos hecho en otros temas, de manera simplificada, cuál es el origen de todo el sistema de creencias que actualmente tenemos, cómo se fue contaminando, cómo fue cambiando la estructura de todo lo que actualmente nosotros conocemos como Sefer Kodesh o textos sagrados. Porque déjeme decirle algo, y que es importante saber, la Biblia, sin importar si está traducida al inglés, al español, al mandarín, no importa, tiene errores de traducción. Y esto es algo que precisamente nos permite conocer la Kabbalah, que no nos sentimos mal por reconocer que tenemos un texto que está mal traducido y que también tiene contradicciones. Sabemos que esto genera una revolución ante la mentalidad religiosa, porque le gustaría creer que ese libro
es totalmente divino, perfecto, pero no es así. En las traducciones se manifiesta que hubo una serie de modificaciones que dieron paso a otro sistema de creencias. Le invitamos a que en esta nueva fase, usted que comienza a estudiar nuevamente el libro de Bereshit, lo haga de forma paralela con el Zohar. No se limite al esquema que muchas veces se le repite, que usted no debe de leer el Zohar, que no debe de estudiar la Kabbalah, porque si no conoce la Torah o el Tanaj, se podrá equivocar. Y esto no es del todo incorrecto, pero no podemos nosotros decirle a la persona que deje de buscar la verdad que ya está anhelando su alma. Hay que integrarle de forma paralela estos textos sagrados, porque al final del día, el Zohar es el alma de la Biblia. Y esto le va a ir llevando a que tengamos realmente un verdadero sentido por el cual fue diseñado el ser humano en esta última generación. ¿Cuál es el propósito? ¿Cómo lo hemos descuidado? ¿De dónde venimos? Así que lo invitamos a que continúe aprendiendo, aproveche esta nueva oportunidad de estudiar el Bereshit, el Génesis, la Torá de forma paralela al Zohar con la interpretación cabalística. No permita que la influencia tutorial de aquellos que buscan dictaminarle lo que tienen que hacer con su vida, que buscan dictaminarle sobre lo que usted tiene que pensar, sobre la forma en la que usted tiene que analizar, realmente le sujeten. Usted es un ser independiente, y si hoy se quiere vestir de rojo, mañana si quiere vístase de azul, pasado mañana vístase de amarillo, y después si quiere, hágalo de café. Y no importa si los demás le dicen, eso no te va bien, porque si usted se siente bien, lo que digan los demás es lo de menos. Esto es lo maravilloso de la Kabbalah, que está llevando a cada vez más y más personas a la preparación de la era mesiánica, dejando a un lado la creencia religiosa de esperar a un personaje que venga a resolver todos nuestros problemas. Si nosotros somos conscientes de que hay problemas, es precisamente para ello. La conciencia se despierta para que intervengamos y hagamos algo. Y no sigamos delegando responsabilidades a alguien más, que siempre se viene esperando desde hace miles de años. Bien, y que no nos sorprendamos si año con año encontramos a personas que dicen reiteradamente, ahora sí va a llegar el Mesías, ahora sí se va a construir el tercer templo, porque eso es negarnos a nosotros la misma responsabilidad de tomar rienda suelta de cada una de nuestras decisiones. De eso se trata el despertar de conciencia, no de que dejemos a alguien más. El esquema religioso ya no funciona. Estamos tan acostumbrados a que la gente diga, ahora sí, en el año 1000 se va a acabar el mundo, otros en el año 2000, otros en el año 2012 y así consecutivamente. Mucha gente se aflige, pero se aflige por desconocimiento. Usted no se preocupe. Cuando escuche que alguien diga, ahora sí viene el Mesías, no se preocupe. ¿Por qué razón? Porque es la era mesiánica la que realmente debe de importarnos, para que nuestra conciencia, una vez que ha sido despertada y elevada, materialice realmente cambios. Así que lo decimos con todo respeto, y por eso el religioso se resiste al estudio de la Kabbalah, porque el religioso quiere atacar siempre, quiere dividir, quiere mencionar que su creencia es mejor que la de alguien más, que él sí tiene la verdad, que él es el único digno de merecer todas las bendiciones del mundo. Y la exclusividad no ha funcionado. Eso es algo que supuestamente nosotros estamos viviendo con buenos resultados en la actualidad, a manera de democracia, pero que hoy sabemos no funciona. El esquema religioso no funciona. Así que muévase. No deje que alguien más le diga lo que usted debe de creer, lo que usted debe de pensar, qué debe de estudiar, hasta qué momento usted tiene inclusive que vivir. Porque aún en eso, ahí sí hay contradicción.
lo que dice la humanidad sobre lo que dice el Tanaj. Si el Tanaj dice que usted va a vivir 120 años, alcáncelos. Porque con ayuda de Hashem, yo lo creo, tengo abuelos que vivieron 108 años. Así que, si usted cree en todo lo que le dicen los demás, tenga cuidado, porque probablemente usted está haciendo únicamente una réplica de lo que alguien más está diciendo. Atrévase, cuestione, sea un libre pensador y que su conciencia se expanda. Como siempre, mando un abrazo a tu alma y a tu corazón desde esta comunidad judía sefardí del Centro Kabbalah aquí en México, donde con gusto estamos impartiendo estos temas y otras enseñanzas con la finalidad de que todos tomemos la responsabilidad que nos corresponde para que nuestras generaciones venideras tengan un mundo mejor. Mando un abrazo a su alma, a su corazón. Hasta pronto. Shalom. Ubrahot.